Gloria al Señor. La paz del Señor sea para todos nosotros los que estamos en Cristo Jesús y todo aquel que lo quiera recibir en su corazón. Se cumple esta promesa. Jesús vino a darnos la paz, y no como el mundo la da, sino como Dios nos da. Le damos la bienvenida a esta transmisión donde nos reunimos para compartir la palabra del Señor y alimentar nuestra fe, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Así que sean todos bienvenidos a esta transmisión. Queremos invitarles a que usted pueda compartir esta transmisión con familiares, amigos y todo aquel que no conoce del Señor mayormente, y los que conocen, poder compartir esta bendición en todo el mundo donde Dios nos ha permitido llegar y donde se está cumpliendo su palabra, porque Él dijo que este evangelio se predicará en todas las naciones hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Entonces ahora vemos el cumplimiento de esta palabra. Saludamos la iglesia en Basel, Suiza, nuestros hermanos, hermanas que nos ven allí, todos los que nos puedan estar viendo en esta hora de allí, en Basel, Suiza, en Sint-Niklaas, la iglesia en Sint-Niklaas. También les damos la bienvenida a este culto, a este tiempo con Dios, y animamos, recordamos a la iglesia que todos los días seguimos en nuestra intercesión, de 7:30 de la noche a 8:30 de la noche. Cada uno en su hogar hace una pausa de sus quehaceres y dedicamos un tiempo para estar en oración e intercesión como iglesia. ¿Ven? Así que les animamos para que estemos en esta actitud delante de nuestro Dios. También recordamos a nuestros hermanos y hermanas que nos han pedido el número de cuenta de la iglesia, que están en nuestra página y pronto va a volver a aparecer. Vamos a darle la publicidad a los que nos han preguntado, están interesados, para que la obra de Dios siga avanzando. Amén. Hay muchas bendiciones para nosotros en esta área de nuestra vida cuando somos fieles al Señor, ya lo sabemos por su palabra. Quiero que cerremos nuestros ojos allí donde estás, en tu hogar, reunido con tu familia, estás con tu teléfono, tu tablet. Cierra tus ojos por un momento y hagamos la oración a nuestro Dios, presentando nuestras vidas en esta mañana. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Te necesitamos más y más. Que tu Espíritu Santo sea llenando nuestras vidas hoy, Señor. Presentamos este culto, este tiempo de tu palabra, para que tu Espíritu Santo, que da convicción de tu verdad, hoy tome la mente, los corazones, el espíritu de cada persona que nos ve, nuestras vidas, y que podamos creer esta palabra, Señor, y obedecerla, Señor. Padre, presento este tiempo delante de tu presencia. Guíanos con el Espíritu Santo. Toma el control de nuestra mente, nuestros corazones, de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que podamos estar en olor fragante delante de ti, Padre. En esta hora, nuestras vidas en agradecimiento por darnos un día más de vida, de salud, Padre. Gracias por guardarnos de todo mal, Padre. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Presentamos, Señor, a cada persona que se encuentra enferma por el virus, Señor. Presentamos a cada persona en los hospitales. Presentamos para que seas tú, Padre, en el nombre de Jesucristo, trayendo consuelo y sanidad, Padre. Y los que le han sido predicado tu palabra, Señor, que se reconcilien contigo, Señor. Los que están clamando a ti en medio de su enfermedad, de su angustia, Padre, revélate a sus vidas, Señor, porque no hay nada imposible para ti, Señor. Así como aquel día, Padre, te revelaste a Saulo de Tarso, Señor. Padre, así revélate a cada persona que clama en su angustia, Padre.
en estos hospitales, los familiares, Padre. Extiende tu mano de misericordia para con ellos, mi Dios. Pedimos, Señor, por los médicos, las enfermeras, por todos los que trabajan a favor de la comunidad, Padre. Sea ayudándoles, dales buena salud, evita el contagio para ellos, Padre, y trae la pronta sanidad, Padre, para este virus, el medicamento eficaz, porque solamente en tu mano está el poder en tu mano, Señor. Todo poder está y toda sabiduría viene de ti, mi Dios. Oramos, Señor, para que guarden las naciones, a cada gobernante, a los que están en eminencia, Padre. Guarda tu iglesia, guarda los pastores, los misioneros, Padre. Cada iglesia que en esta hora, mi Dios, nos ponemos en la brecha para llevar tu palabra. Trae una unción fresca del Espíritu Santo para que demos tu palabra para edificación, para hacer libre a todo aquel que con sencillez de corazón la recibe en esta mañana. En el nombre de Jesús, bendecimos las vidas de cada persona, Padre, que nos ve, Padre, por esta transmisión. Oro por cada necesidad que ellos tengan, Señor. Te pido que tengan misericordia de nosotros y perdones todo pecado, Señor. Allí donde estás, pídele perdón a Dios por todo pecado en tu vida, que sabiendo hacer lo bueno no lo has hecho y nos es contado por pecado. Padre, aquí están nuestras vidas, tu presencia en este lugar y en todos los que nos ven, Padre. Límpianos, purifícanos con la sangre de Jesús. Perdónanos todo pecado, Señor. Y nuestra petición personal de cada uno de los que vemos esta transmisión y los que la verán, Señor, sea supliendo la necesidad de su corazón, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Presentamos este tiempo en el nombre de Jesús, de tu palabra. Ayúdanos a hablar con denuedo de ella y ser edificados para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos y te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, que es el alimento. Es la que dice el salmista que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vivimos tiempos de angustia, el mundo vive tiempos de angustia, y en tiempos de angustia hay miedos, y estos miedos el enemigo toma ocasión. El mundo espiritual debemos entender por la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 que hay una jerarquía espiritual diabólica que están programados y muy unidos para hacer que el ser humano le lleve la contraria a Dios, para que el ser humano, para que los creyentes y toda persona no le crea a Dios, sino que vayamos en contra de los mandamientos de Dios. Por eso cuando hay temores, cuando hay miedo, el diablo quiere tomar ocasión y quiere traer pensamientos, ideas que van en contra del Señor. Y quiero compartir este tema de hoy, y espero que usted tenga la Biblia en su mano. Ante todo, no olvide que en estas transmisiones lo importante es que usted tenga la Biblia en su mano, porque no venimos a dar palabra nuestra, sino la palabra de Dios. Entonces, que usted lo lea y no diga, no, el pastor dijo, no, la Biblia lo dice, yo lo leí, y lo marque. No es pecado usted marcar su Biblia, sino que ya tiene una marca para cuando necesita compartir el texto, usted pueda encontrarlo más fácil. Así que te invitamos a que tengas tu Biblia, la tengas allí a mano, saques el texto bíblico y podamos escudriñar la Escritura juntamente, amén, porque ellas son las que nos traen libertad, los que alimentan nuestra fe, la palabra de Dios. Y el tema que traemos para hoy, le he puesto un título: ¿se puede consultar a los muertos?
Usted sabe que en nuestros países y nuestros familiares la tradición es consultar a un ser querido, un familiar, invocar en tiempos de miedo, de angustia, de temores, creyendo que viene de parte de Dios y que lo podemos hacer. Pero de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al orden de Dios, ¿se puede consultar a los muertos? Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 9, ¿sí? Hebreos capítulo 9 en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Muy bien, gloria al Señor. Ya tienes allí la palabra del Señor. Es importante que, como te digo, tengas la Biblia y que tú sepas que lo dice la Biblia. No lo dice el pastor, es la Biblia lo que lo dice. Y lo que dice la Biblia es Dios que lo dice. Y cuando Dios nos da una palabra, nos da un consejo, es para el bienestar nuestro. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Está establecido por Dios. Muere el ser humano y el que muere no oye, ni ve, ni siente. Entonces, ya por la palabra vemos que está establecido que muera una vez y después vendrá un juicio. Para todo el ser humano vendrá un juicio, dice la palabra del Señor. Ahora, el Señor prohíbe estas prácticas espirituales porque son mentiras del diablo y lo que atraen para la vida de los que practican la invocación de los muertos es maldición a su vida y a sus generaciones. Entonces, la Biblia nos dice que el que murió ya ni oye, ni ve, ni siente. Muere una sola vez. No, hay un mandamiento de parte de Dios en el libro de Levíticos, que vamos a ir allí también. Libro de Levíticos. A veces pensamos que Dios nos prohíbe las cosas por hacernos mal. Y no, Dios nos quiere evitar problemas. Y Dios, que sabe todas las cosas, Él nos prohíbe por el bienestar nuestro. Vamos a mirar en Levíticos capítulo 19, versículo 31. Yo quiero, mi hermano y mi hermana, que usted tenga su Biblia y lo lea allí, y amigo que nos ve, porque a veces cuando por no leer la palabra de Dios estamos engañados espiritualmente y creemos que haciendo ciertas prácticas espirituales estamos agradando a Dios, y resulta que no. Antes nos alejamos de Dios. Dios no está allí. Y vamos a leer en la Biblia Levíticos capítulo 19 en el Antiguo Testamento, versículo 31. Mira lo que nos dice la palabra del Señor: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová. O sea, el Señor lo firma terminando yo Jehová. O sea, no hay pero que valga. No, pero es que no, el Señor dice que no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis. Vivimos tiempos de angustia y el diablo se está moviendo. Usted ve por Facebook ya que los adivinos se están ofreciendo. Ya los que practican la brujería, ya las brujas no andan en escoba. Ya lo que andan es en un bonito escritorio, una oficina, y transmitiendo también por todas las redes, buscando cómo atrapar personas para traerlas a un mundo espiritual
diabólico. Y la gente en su angustia, en su miedo, los busca. Pero usted que está escuchando esta palabra hoy, ya sabe que es una orden de Dios. El que murió no vuelve. No podemos nosotros ir a donde los adivinos a que nos traigan al familiar que queremos hablar con ellos. No, hay una prohibición de Dios. En Levíticos capítulo 20, allí mismo en Levítico, mira cómo es el Señor de drástico, el Señor drástico con este mandamiento, con esta orden. Ahí mismo, el capítulo 20, versículo 27 dice, y leamos desde el 26. Habéis pues de serme santos, dice el Señor, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Mira cómo es Dios de drástico, porque el que conoce el mundo espiritual, Él le dice a su pueblo, y hoy nos dice a nosotros, y te dice a ti, no vayas a consultar muertos, no vayas donde los adivinos, no practiques adivinación, porque eres digno de muerte. En cualquier momento llegará la desgracia a tu vida, porque practicando estos ritos no invocas el nombre de Jesucristo, no atrae la presencia de Dios, atraes es la presencia diabólica, y donde está el diablo hay destrucción, hay ruina, hay miseria, hay desgracia. En el nombre de Jesús, suelta todo lo que sea adivinación. No te dejes llevar por el miedo. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 18, vamos allí mismo un poco hacia adelante. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14. Busca allí en tu Biblia. Por favor, es muy importante que lo busques y lo leas. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 14. Aquí en mi Biblia dice amonestaciones contra las costumbres paganas. Dice el Señor, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, eso se aprende. Esos ritos de adivinación, de brujería, hechicería, de conjuros, eso se aprende. No hay magia blanca, ni magia, no hay magia buena y magia mala. Todo lo que sea magia es pecado delante de Dios. No aprenderás, dice el Señor. Versículo 10 dice, no sea hallado en ti pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ahora, Dios nos dice, no aprendamos costumbres, porque por estas prácticas viene juicio de Dios a estas naciones que Dios quitó, los enjuició, porque consultaban los muertos, porque practicaban adivinación, porque dicen que uno de sus ritos era que para que sus tierras fueran prósperas
hubieran buenos cultivos. Ellos a sus niños hacían ritos con tambores, y esta gente tiraba a sus niños vivos, recién nacidos, y los ofrecían a sus dioses y los tiraban a las hogueras. Y sonaban los tambores de una manera descontrolada para no escuchar los gritos de esos niños, y los quemaban vivos. Y por esas injusticias es que Dios enjuició a esas naciones, porque es aborrecible, es aborrecible. Y por eso nosotros no podemos, no sabíamos, y a cuántos de nosotros, sus padres, sus abuelos, sus tíos, no los llevaron a hacer un rito que para cerrarle el cuerpo, que para la buena suerte le hacían riegos, baños. Todo esto es pecado delante del Señor. Y por eso el Señor está diciendo: no aprenderás de ellos, y ha de morir, y viene el juicio de Dios. Que Dios nos guarde, hermano, y que esta palabra que Dios nos da hoy, no importa el miedo que tengan las naciones, el miedo que se esté palpando, afirmemos nuestra fe en el Señor. Oremos, leamos la Biblia, ayunemos, busquemos a nuestro Dios. Seamos santos porque Él es santo, dice el Señor. Hay personas, por no leer la Biblia y en su ignorancia, por estar apartados del Señor, van a su religión tradicional y también van donde el brujo, y creen que Dios está contento con esa actitud. Esto es pecado delante del Señor. La Biblia nos da un ejemplo en el libro de primero de Samuel. Nos habla del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Y el rey Saúl fue muy desobediente y dependía mucho de Samuel. No dependía de Dios. No aprendió la dependencia de Dios, pero aprendió la dependencia de Samuel. Y resulta de que en sus varias desobediencias el Señor se enojó con Saúl y le dijo: Saúl, ¿sabes qué? Ya tu descendencia no heredará el trono, se lo daré a otro. Porque el Señor le daba una orden y él hacía lo contrario, y después se justificaba. Hombre de Dios, mujer de Dios que hoy nos ves por esta transmisión, lo que no está en obediencia a Dios, corrígete. Amigo, amiga que nos ve hoy, familiares que nos ven, usted que pasó por allí por Facebook y vio, está viendo el Espíritu de Dios te llevó a que mirara esta transmisión. No es una casualidad que estés aquí. Si tu vida está en desobediencia a Dios, vuélvete al Señor. Esas áreas de tu vida, esa conducta que lleva, vuélvala al orden de Dios, porque el juicio de Dios viene por la desobediencia. Y Saúl fue un hombre que Dios le dio el privilegio de ser el primer rey de Israel. Pero Saúl, ¿sabes qué hizo Saúl? No tuvo temor de Dios y era desobediente. Y nosotros, los hombres de Dios, no nos confiemos de que porque sabemos la Biblia, que porque conocemos, Dios nos va a pasar cosas por alto. No. Dios es un Dios justo y hace justicia. Y hoy nos da una palabra. Toda desobediencia que haya en medio de nosotros, en el matrimonio, con los hijos, en tu vida personal, en tu vida espiritual con Dios, hoy vuélvete al Señor. Mira que Saúl fue de mal en peor y terminó conociendo a Dios y viendo la gloria de Dios, porque grandes batallas le dio el Señor. Terminó yendo donde la adivina. Vamos a leer en primer libro de Samuel, capítulo 28, lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 4.
Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué dice aquí la palabra? Tuvo miedo. Tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Tenemos el virus. No tengamos miedo. Porque en el miedo Satanás puede tomar ocasión y nos puede conducir nuestra vida y nuestro clamor a una dirección incorrecta. Mira que por ese miedo y por esa turbación de su corazón, ¿a qué lo llevó esto? Versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea, el Señor guardó silencio. ¿Estás orando a Dios? Dios tiene su tiempo. Mi hermano, mi hermana, no olvides que para Dios 1000 años para el Señor es como un día, y un día son como 1000 años. Si estás clamando por algo, no te desesperes. Espera en el Señor. ¿Con quién me voy a casar? No tengo un trabajo, mis documentos, las deudas. Le pido al Señor, no me responde. Espera en el Señor. No entres, deje llevar por el miedo y sigue clamando a Dios, sigue orando a Dios, porque no es cuando nosotros queramos, es cuando Él quiere y Dios permite la necesidad en nuestras vidas para que nos humillemos y pasemos tiempo con el Señor y podamos vivir a su voluntad. Señor, que se haga como tú quieres, no como yo quiero, Señor. Yo esperaré, Señor, pero tú me guardarás de todo mal, porque esa es tu promesa, Señor. Y Dios, pasa un día, pasan 2 días, pasan 2 semanas, pasa un mes, pasa un año. Estás orando por tu hijo, por tu hija, estás orando por tus padres, por esos familiares que están descarriados, por ese hijo que lo ves de mal en peor, esa hija. Sigue clamando. Sigue clamando. No te llenes de miedo. Sigue clamando. Porque el justo por su fe vivirá. Mas el justo por esa fe verá la gloria de Dios. Veremos la gloria del Señor. Y esto es por fe. Señor, yo espero en ti. Saúl se desesperó. Porque en su miedo él quería una respuesta del Señor ya. Señor, mi respuesta. Quiero ya que me responda. Y mira cómo vino su decadencia. El versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Si usted que se ha convertido al Señor y practicaba la adivinación, le gustaba la brujería, ir a consultar brujos, a que le leyeran las cartas, le hicieran baños, riegos y de todo esto, y usted hoy está en Cristo y usted está pidiéndole algo al Señor, téngalo en cuenta que el diablo va a venir como vino donde Saúl. ¿Por qué no consulta las cartas? ¿Por qué no juega la lotería? De pronto te la ganas, el loto. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Corta con esos pensamientos y decir, como dijo Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Y esperar en el Señor. No te dejes llevar por tu carne, porque en nuestra naturaleza humana está también, dice la palabra en el libro de Gálatas capítulo 5, que está la hechicería. O sea, el deseo por saber algo del futuro, por saber las cosas que vendrán, nuestro porvenir.
Y mucha gente corre a esto. No le creas al diablo. Hay gente que piensa, no, a mí me han hecho brujería, y aparece el amigo, la amiga o ese familiar que te dice, yo conozco una señora, yo conozco a alguien que lee las cartas, yo conozco a alguien que te puedes decir qué está pasando en tu vida, por qué te está pasando esto, por qué no te salen las cosas bien. Y vienen y te despiertan esa área de la hechicería de tu carne, de saber el porvenir, y te le dice, sí, ay, pero vamos, pero que nadie, porque mire, la brujería es tan pecado, la adivinación, el consultar a muertos, que sabes una cosa, que todo eso se hace en lo oculto. Nadie dice en la casa, si me llaman o si me buscan, me fui para donde el brujo, me fui para donde la bruja a que me adivine la suerte. Nadie dice eso. El que practica brujería, como es de las tinieblas, como es del diablo, se hace en lo oculto. Nada se hace a la luz. Las cosas que se hacen a la luz son las de Dios, porque las cosas de la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Saúl buscó la adivinación. De pronto ese era un problema que él tenía antes, o algo que se practicaba mucho, y digo, aquí necesito a alguien que me adivine, necesito salir de este problema, necesito ayuda. Y quería que le hicieran volver a Samuel de los muertos. Mira aquí lo que dice el versículo 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores, a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová. Mira cómo estaba deserrado este hombre, de lejos de Dios, que dice la palabra que Saúl, en su angustia, en su miedo, juró por Jehová. Cometiendo un pecado, juró por Jehová. Y hay mucha gente, y muchos cristianos que andan haciendo pecado y dicen, ay sí, yo sé que yo estoy pecando, pero Dios tiene misericordia. Y usan la palabra para justificar su pecado. Es como el sicario que va a matar y se echa se persigna para Dios mío, ayúdame, Virgencita, ayúdame. Dios no está ahí. Y hay creyentes también que están en adulterio, en fornicaciones, en hurtos, en malos negocios, y después de que hacen lo que han hecho mal, ay Dios tiene misericordia de mí. Juicio de Dios. Si no te arrepientes, si no nos arrepentimos, el Señor nos guarde. El Señor tenga de nosotros en este día, nos extienda su misericordia. Y si estamos mal, si estás mal, como Saúl, que conocía a Dios, arrepiéntete. No te dejes hundir por el pecado. Mira dónde vino a parar, a consultar una divina. Juró hasta por Dios. Usó texto bíblico, porque hay gente que está pecando y usa la palabra a su manera. No, un corazón contrito y humillado es que busca el Señor. No justificarnos. Dice el libro de Proverbios capítulo 28:13, el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Entonces, Saúl, estas cosas han quedado escritas para nosotros.
tenemos el evangelio más fácil nosotros hoy, que los errores de ellos aprendemos. Por eso, si nosotros como creyentes vemos que estamos mal, corrijámonos, no nos dejemos caer. Mira donde vino a caer Saúl. Versículo 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, el rey. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová ha apartado de ti, se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Mira el engaño del diablo en esta vivencia de Saúl. Mira lo que Saúl al proponer ir donde la adivina, al abrir su corazón, al declararlo con su boca: búsqueme en una divina. El mundo espiritual del diabólico, el mundo espiritual se movió para engañar a Saúl. ¿Qué pasó ahí? No es que Dios dijo: Samuel, vuelve. No. El diablo, si se disfraza de ángel de luz, dice la palabra en 2 Corintios 11:14, no se iba a disfrazar de Samuel. Y dice que serían de la tierra, no bajaban del cielo, de la tierra. Y Saúl fue engañado. Y no le dijo nada nuevo. Ese espíritu inmundo que se vistió de Samuel, no le dijo nada nuevo. Le dijo lo que ya habían escuchado: que Saúl iba a ser cortado por desobediente, y fue engañado. Así pasa a todo aquel que quiere ir a buscar consultar los muertos, a todo aquel que quiere ir a adivinar su suerte comprando lotería, juegos de azar. ¿Sabe que los juegos de azar es una adicción como es la droga? Los juegos de azar producen adicción como lo produce la droga, como lo produce el alcoholismo, como lo produce la pornografía, que tienes que cuidarte, ¿eh? La pornografía produce adicción, y hay mucha gente adicta a la pornografía y están callados, están calladas. Los jóvenes que nos ven en esta hora, usted padre de familia, ten cuidado con la pornografía, porque Satanás quiere que pruebes y volverte adicto, así como el alcohólico, así como el drogadicto termina en las calles. Así el que ve pornografía
viendo una película de pornografía, porque el diablo todo quiere que pruebes un poquito. Después de que pruebes, ahí te quedas y terminas en la homosexualidad, terminas en el lesbianismo, terminas violando niños, haciendo cosas perversas, porque te metes a ese mundo espiritual demoníaco que te hunde. Así como ese hombre o esa mujer un día probó un cigarrillo a escondidas, hasta hoy fuma. Que en un momento de miedo, de tensión, de problemas, probó el cigarrillo y ahí quedó adicto. Y decía, solamente mientras me pasa este problema, y hasta hoy está. El del alcoholismo está lo mismo. La adivinación, el consultar los muertos, el querer hablarlo, decirlo, necesito un adivino, ya te abres el mundo espiritual, lo activas para que vengan los demonios a atarte. Y hay gente que queda atada a brujos, a brujas. El primer problema que tienen, lo primero que piensan, ay, voy a ir donde fulano, porque ya te ataste. Hoy Cristo nos hace libres. La única manera para salir de eso es de convirtiéndonos de todo nuestro corazón a Cristo. Saúl, mira, aún parece increíble, pero hay gente que estando en el evangelio ha ido donde los brujos, o todavía guarda cosas de amuletos, de ritos, hace ritos en su casa, y todavía por si las moscas, si no me responde Dios, pues me responde el diablo, pero yo hago esto. Y ahí tengo mi amuletico. ¿Y por qué no bota ese amuleto? No, porque es que esto me lo dio mi abuelito, mi abuelita, esto me lo regaló ya muriendo, agonizando, y guárdelo. Y resulta que eso es un embrujo, es un hechizo, y te trae maldición y te aparta de Dios. Corta con eso en el nombre de Jesús. Bótalo. Cristo vino para hacernos libres. Saúl fue un hombre que conoció al Señor, fue llamado por Dios, y por desobediente cayó en esta condición. Y en un día murió su hijo, no le quedó descendencia, porque en el trono no le quedó descendencia a Saúl, pero al rey David, que aprendió a depender de Dios, y que David pecó igual o peor que Saúl, pero la diferencia es que David se arrepintió, y David se humilló, pidió perdón, reconoció su pecado, siendo el rey. Cuando Natán le dijo, ese eres tú, se tiró al piso y dijo, he pecado contra Jehová, y se arrepintió. No importa si usted lo ha hecho, Dios quiere un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido de verdad. Eso es lo que Dios busca de nosotros. ¿Un cristiano puede caer en eso, pastor? Sí, puede caer. Y han caído y lo han hecho. Hoy es tiempo de volvernos al Señor. Cuídate. De pronto usted estará diciendo, no, yo no. Cuidado. Si tu vida está en obediencia a Dios, sigue por allí. Sigue en la perfección. Porque esto es un camino que si cometemos un error nos corregimos y seguimos avanzando en el Señor. Pero no sigas en desobediencia a Dios, porque mira el resultado de Saúl. El diablo se le vistió de ángel de luz, se le disfrazó, y vino la desgracia para él y su familia. Hay familias, hay personas que el diablo los motiva
a que consulten los muertos. No, es que mi padre murió, mi mamá o mi abuelo, mi tío, y yo no le alcancé a pedir perdón. ¿Qué voy a hacer? Entonces, alguien le dice: ve a donde un medium, es un adivino, y que te lo invoque y tú le pides perdón y te quita esa carga que tiene. No. El que se murió no oye, ni ve, ni siente. En el momento que usted habla, dice: quiero un adivino para que me traiga a mi abuelo, a mi tío, y que quiero pedirle perdón, en ese momento el mundo espiritual se activa y esos demonios toman a esa persona e imitan la voz de tu familiar que quieres escuchar. Y ahí quedas atrapado, atrapada en ese espíritu de adivinación, que si no te sueltas te llevará al infierno, traerá desgracia. Tenemos que tener cuidado. El diablo quiere engañarnos, y nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, somos de la luz, no somos de las tinieblas. Y por eso la palabra de Dios nos dice aquí, nos dice que tengamos cuidado con esto. Nos dejó estas cosas escritas, y hay prohibición del Señor, prohibido por parte de Dios, no por el pastor, es por la palabra. Por él le dije: léala. Le repito las citas bíblicas: Levíticos 19:31, Levíticos capítulo 20 versículo 27 y Deuteronomio 18 del 9 al 14, para que usted sepa que es la Biblia lo que lo dice. Como decía antes, en nuestra vida está, en nuestra naturaleza pecaminosa, está esa área de la hechicería, dice Gálatas capítulo 5, pero nosotros tengamos cuidado. Jóvenes y amigos, iglesia, que estamos escuchando este mensaje, viendo este mensaje. Estamos en una cuarentena, jóvenes, padres que estamos aquí, tengamos cuidado con nuestros hijos. Los videojuegos traen un ambiente espiritual diabólico, a uno de esos juegos que, hermano, cortan la cabeza y cae la sangre afuera de la pantalla del televisor. Hay juegos que son satánicos, diabólicos, y estamos en un tiempo de cuarentena, y mismo si no lo estamos, hay que estar pendiente de nuestros hijos, qué están jugando, saber que ellos seleccionen. Todo me es lícito, pero no todo conviene, dice la palabra. Hay juegos que hay que explicarle: hijo, eso no te conviene. Y los videojuegos, ¿sabes una cosa? Que la PlayStation y todo esto también trae adicción, como el teléfono, como muchas cosas. Si no tenemos dominio propio, nos van a atrapar. Y los videojuegos, el diablo se manifiesta mucho por ahí. Por eso, cuando imagínate un muchacho 3, 4, 5 horas dando machetes, dando balas, y cabeza por un lado, cabeza por otra, y le sacó el corazón y sangre. Hermano, 4 o 5 horas en ese juego, 3 horas. Usted lo llama para algo y ¡qué peligro! ¿Por qué reacciona así? No, yo no estoy así. Está reaccionando. Y tenemos que controlarle eso a nuestros hijos. Y jóvenes, ustedes que están viendo hoy este mensaje, y aún, porque hay gente ya adulta que le gusta esos juegos. Eso está creando y despertando en tu vida agresividad, violencia, malos hábitos. Ten cuidado, escoge qué juegas, escógele a tus hijos, así se paren en la cabeza que no, por favor, prohibido. Un niño de 10 años, de 12 años, jugando
Son juegos de terror, de acabando con todo el mundo con una espada y sangre. ¿Qué va a hacer un niño que me voy de la casa con 10, 12 años? Prohibido, usted verá. Y usted no se va a ir porque yo lo mando a usted. Los padres tenemos que poner la autoridad a los hijos. Ya cuando ellos sean mayores, si lo hacen, bajo su responsabilidad, llevarán el agravio. Pero mientras están bajo nuestra tutela, hay que supervisar, hay que hablarles, hay que explicarles. Ahora, no hay que cortarles de una, prohibido eso, no, explícale lo que estamos diciendo. Toma la Biblia, haz que él la lea. Y cuando lea la Biblia, entonces les dice, por esta razón es que Dios dice que no te deje con estos juegos. Y le explicas con la palabra de Dios. Y le das una explicación, porque a veces como padres hemos cometido errores de que no se ve esto. ¿Por qué? Porque es malo. ¿Pero por qué es malo? Es malo ya. No, hay que explicarles. Mira, Dios lo dice, esto mueve el mundo espiritual que no lo vemos, pero tu reacción y tu conducta y comportamiento comienzan a ser diferentes. Por eso Dios dice que no lo practiquemos. Así que con los juegos, mucho peligro. Películas de terror, hermano. Posible que usted como creyente, que me estoy viendo unas películas de terror. No. Y usted que no ha dado el paso de fe todavía, no se ha convertido al Señor, porque hay gente que le gustan las películas de terror. Yo he hablado con gente que me dice, pastor, a mí me gustan, me entretienen. Eso está moviendo el mundo espiritual del diablo para desgraciar tu vida. Yo conocí un muchacho hace años que me decía que lo que le estoy diciendo, me entretienen las películas, pastor, y yo las veo, y sabe qué y cuando yo empecé a explicarle por la palabra, ahí sí salió su experiencia. Me dice, pastor, yo le voy a contar una cosa. Mire que un día yo me vi una película de terror y ya en el espejo me miraba y miraba otra figura, pero totalmente desfigurada de mi persona. Y empezó a sugestionarme tanto, pastor, que ya me daba temor mirarme al espejo. Y eso me duró por muchos tiempos. Mire, hermano, así como esa persona, llega un espíritu que le dice, mata a tu hermano, mátate tú, haz esto. ¿Usted cree que porque esa gente que se mete va a la calle con un cuchillo a matar a la gente, es porque influenciados por ese mundo espiritual? Tengamos cuidado con esas películas de terror. Vienen las pesadillas. Cuando haces eso, lo permites en tu casa, atraes espíritus inmundos que después ni te dejan dormir. Las relaciones sexuales ilícitas. Dice la palabra que el que se une con una carne, uno es. Personas que practican adivinación, si tú te unes con esas personas, esos espíritus comienzan a invadir tu vida. Varón, mujer, ten cuidado en el nombre de Jesús. La tabla ouija, con personas que le gusten la música, ten cuidado con la música. La música influye. Leer libros de adivinación, ir al cementerio, tocar la tumba del ser querido, invocar las ánimas. Todo esto lo que trae es el ambiente espiritual diabólico a tu vida, a tu casa y tus generaciones. Por eso es que usted a veces ve personas, usted no ha visto personas por ahí hablando solas, fuera de sí, y no están hablando por teléfono, sino que andan divariando, porque hoy en día con este sistema de los auriculares, ¿no? Uno ve a la gente que está hablando sola, no está hablando por teléfono. Entonces, pero sí vemos gente desubicada, porque se han metido a un mundo espiritual que su final vino a ser ese. Cayeron en una depresión
y ese espíritu empezó a invadir su vida. Tenemos buenas noticias de parte del Señor. San Juan capítulo 8, aquí terminamos. Capítulo 8, versículo 31 al 36. Mira que ya lo hemos hecho el recorrido en la palabra. ¿Por qué no consultar a los muertos? ¿Sí? El título era ¿se puede consultar a los muertos? Pues ya vimos por la palabra que no se puede. ¿Por qué? Porque Hebreos 9:27 nos dice que el que muere una sola vez y listo, pela para el juicio. Y que el Señor prohíbe el consultar a divinos, a poner un medium, que lo llaman hoy. Pero si has pasado por esas malas experiencias, yo te tengo una buena noticia de parte del Señor. Mismo si lo estás practicando, es tiempo de cortar eso. Si eres un creyente que lees el horóscopo, que todavía escondida, ay, que nadie me ve aquí, y el diablo te tiene engañado, ten cuidado con eso. Usted ya no es de Géminis, no es de Escorpio, no es de Cáncer, no es de ningún signo zodiacal. Usted y yo somos de Cristo. Una vez me preguntaron, ¿y usted qué signo es? Yo soy de Cristo. No, pero la fecha, yo soy de Cristo. No nos vamos a dejar meter en ese ambiente de adivinación. No, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Usted se convirtió, usted es de Cristo. Entonces, tenemos que nosotros tomar la palabra de Dios y declarar esa palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Las buenas nuevas están en San Juan 8:31. Mira lo que nos dice el Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, como nosotros. No somos judíos, somos latinos, somos de diferentes nacionalidades, pero hemos creído en Él. Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mira lo que hemos leído hoy, capaz de que usted nunca lo había leído o no le has puesto atención. Pero cuando conocemos esta verdad y lo llevamos a la práctica, ¿verdad? La mayoría de la gente que practica brujería lo hace a escondidas. Y en nuestros países es por allá, los más pobres, los que viven más pobres, porque la ruina, la miseria y la desgracia vienen esas prácticas. Dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo. Cuando el Señor dice esto en la Biblia, está diciendo, les aseguro que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que practica pecado, se esclaviza. No que ese pecado que usted practica, y que no, que yo lo suelto cuando quiero, dice la Biblia que se esclaviza. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo Jesús vino para esto. Él vino para hacernos libres. Muchos, en Hechos capítulo 19, muchos brujos, muchos adivinos, se les predicó el evangelio, se arrepintieron y dicen que cogieron todos sus libros y los quemaron, y tenía un valor de 50,000 piezas de plata. Y es el mismo mensaje que traemos hoy. Ya vimos que Dios lo prohíbe porque nos hace daño a nosotros y a nuestras generaciones, porque no viene Dios, sino que viene el diablo y sus demonios para engañar y traer desgracia. Y hoy el Señor nos dice, bota todo amuleto, toda reliquia, todo crucifijo, todo lo que tengas por ahí,
que te lo ha dado un brujo, que para la buena suerte, que la colita del conejo, que el billete bien amarrado y $1 y usted lo tiene con un nudo y le trae, y que tiene cosas en su casa, que la planta de sábila atrás de la puerta, que tantas cosas que nos ha metido el diablo. Y bota eso, quítalo en el nombre de Jesús, porque hoy has visto esta palabra, y si renuncias a eso vas a ser libre, verdaderamente libre. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos a Jesucristo nuestro Señor, porque Él vino a traernos buenas nuevas de salvación. Y hoy, mi Dios, hemos estudiado tu palabra y nos dice que no debemos consultar a los muertos, ni a adivinos, ni a agoreros, ni a encantadores, porque es abominación delante de ti. Hoy, Señor, te pedimos perdón si, sabiendo ser lo bueno, hemos caído en tentaciones de jugar loterías, queriendo adivinar nuestra suerte. En angustia se ha leído el horóscopo, se han querido hacer ritos que no son agradables a ti. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. Y yo te ruego, Señor, por cada una de las personas que nos ven en este momento y nunca han recibido a Cristo en su corazón. Usted, amigo, amiga, familiar, esta palabra no es para condenar a nadie. Jesús la envía para salvarnos, para mostrarnos la luz. Y si usted nunca ha recibido a Cristo en su corazón, yo le invito a que repita esta oración conmigo y diga: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, con todo mi corazón y voluntariamente, yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Séllame con el Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Padre, oro por cada hermano y cada hermana. Si usted ha practicado en su miedo, en su temor, si ha estado clamando a Dios y no ha escuchado respuesta, no caigas en la condición de Saúl, en el desespero, que buscó el camino equivocado. Vuélvete a Dios, espera en Dios, no te angusties. El Señor está para ayudarnos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por las peticiones de nuestros corazones, tu cuidado y protección como está hoy, mi Dios. Pedimos, Señor, que seas supliendo toda necesidad en medio de tu pueblo. Y perdónanos, Señor, si hemos caído en alguna de estas prácticas que hemos estudiado hoy. Y lávanos con la sangre de Jesucristo. Encomendamos nuestra vida a ti, Señor, a tu cuidado y protección, como nos has dicho, Señor, en tu palabra. Y esta semana está delante de ti para que guardes nuestra entrada y nuestra salida, y sea tu cuidado, Señor. En Cristo Jesús oramos y te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, saludamos a todos los que estuvieron conectados en esta proyección con nosotros. Pedimos que el miércoles estamos a las 7 p.m. otra vez, de 7 a 8 estaremos en transmisión. Y gracias por su fidelidad en sus diezmos, sus ofrendas para la obra. Amén. Así que el número de cuenta está allí. Adelante, en el nombre de Jesús de Nazaret, la paz del Señor Jesucristo. Maranata, Cristo viene. Amén. Estamos orando, pedimos oración por nosotros. Saludos de mi esposa, muchos saludos de parte de ella, de mis hijos, les llamo en nuestras oraciones.
Y gracias por el grupo de producción, nuestro hermano Neftalí, el hermano Josué y el hermano Eduardo que están este día con nosotros. Dios les bendiga, la paz del Señor. Buena semana.